¿Qué tal? Qué gusto que está con nosotros nuevamente aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar, como le prometimos desde el año pasado, con nuestros especialistas para entender qué viene en este 2020, qué ha pasado en este primer mes y qué podemos esperar en los próximos meses en materia de economía y sobre todo con lo que se está moviendo dentro y fuera del país. Y para eso nos acompaña Alfonso Vargas López, él es jefe del Departamento de Economía del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el especialista y consultor Pedro Tello. Pedro, ¿cómo estás? Mario, gracias por la invitación. Gracias a ti y José Luis de la Cruz, director también general del IDIC, que es uno de los especialistas también en estos temas. José Luis, qué gusto. Gracias por la invitación. Bueno, pues la última vez que nos vimos aquí en esta mesa hicimos el compromiso y les agradezco mucho que pudiéramos repetir la función y revisar cuáles son las perspectivas. Si les parece, un poquito haciendo el corte de la última conversación hace algunas semanas al punto de hoy, ¿qué sabemos diferente? Y pues les pediría un poquito que empecemos a desglosar qué pasó con el dato del 2019 que nos dio el INEGI hace unos días, qué ha pasado, por ejemplo, con algunos sectores en particulares, como el tema de la construcción, o el tema de manufacturas, o el tema de las inversiones, en dónde estamos parados ya al final, digamos, del primer mes y al arranque del segundo mes de este 2020. ¿Quién quiere empezar? Yo diría que 2019 fue un año mucho más difícil de lo que originalmente se había pronosticado. Cuando nos reunimos en esta mesa para hacer un corte de caja acerca de las tendencias que marcaban el comportamiento de los signos vitales de la economía, decíamos que se perfilaba un año de crecimiento muy modesto, pero de crecimiento a final del día. La verdad es que con los datos que recientemente publicó el INEGI, el panorama que se abre es el de una economía que está no en estancamiento, sino en recesión, con una tendencia predominantemente a la baja en la generación de riqueza. Perdón que te interrumpa, Pedro, nada más para los que no somos especialistas. El que sea recesión quiere decir ¿qué? ¿Cuál es la diferencia frente al estancamiento? Yo diría que cuando hablamos de recesión estamos hablando de 2 o más trimestres consecutivos con retroceso en la generación de riqueza en el territorio nacional. Pero no solamente tiene que ver con la suma de trimestres a la baja, tiene que sumarse otros factores, 3 diría yo. El primero de ellos es el debilitamiento del mercado laboral que ocurrió en México. Cerramos 2019 con la menor generación de empleos en el sector formal de la economía en una década entera. Pero hay que agregar además el desempeño de la inversión productiva. Cerramos también el 2019 con la mayor caída de la inversión productiva también en una década. ¿La inversión productiva del sector privado? Y del sector público al mismo tiempo. ¿Qué componentes son del sector, la inversión productiva que considera? Digamos? Son fundamentalmente 2 grandes campos. Aquella inversión que se realiza en la construcción de obras de infraestructura, caminos, puentes, autopistas, etcétera, y toda la inversión que se dirige a la compra de maquinaria y equipo que renueva las capacidades tecnológicas de las empresas y las convierte en productivas en un escenario de amplia y de intensa competencia. Y el tercer factor que habría que agregar para hablar de una recesión en sentido estricto es el desempeño del mercado interno. Un mercado interno que también se debilitó porque el avance de las ventas de bienes y servicios en el territorio nacional se dio a un ritmo que es equivalente a menos de la mitad de aquel que mostró precisamente en el año previo. Así que, menos de la mitad de lo que pasó en el 2018. Así que tenemos una economía que acumula trimestres en retroceso, con inversión productiva a la baja, con empleo que se ha debilitado y con un mercado interno que también presenta signos de agotamiento muy evidentes. José Luis. Yo creo que el INEGI vino a confirmar lo que planteábamos hace unos meses, en el sentido de que la economía mexicana recibió el primer aviso de lo que venía por el lado industrial, 14 meses consecutivos de caídas, en donde esto está fundamentalmente primero apalancado por el sector de la construcción, en donde además las 50 ramas económicas que dependen del mismo pues se ven contagiadas. ¿De la construcción? Efectivamente, que van algunas de las manufacturas, pero también algunos elementos del sector servicios que están directamente vinculados con la construcción. Es decir, la economía mexicana cae, ese menos 0.1% preliminar que dio el INEGI, pero en donde la actividad industrial fue prácticamente el motor de esa caída. Sin embargo, vimos otras 2 cosas importantes en esa parte industrial. Uno, que la extracción de petróleo y gas, aquello a lo que más le ha apostado el gobierno, sigue retrocediendo más de 8%, lo cual evidentemente muestra de que no nada más es destinarle más recursos, sino que revertir la caída de un sector estratégico va a requerir
planes y programas. El tema, por ejemplo, del discurso que si con el combate al huachicol dejamos de perder lo que se robaban, no tuvo un impacto en el mayor ingreso de las finanzas públicas por el lado del petróleo. Mira, hoy la extracción de petróleo y gas está en el nivel más bajo de los últimos 26 años. Okay. Es decir, y eso porque no tenemos datos comparables antes. Entonces, ese es todo un tema. Pero por otro lado están las manufacturas, que además de la parte interna dependen del exterior. El final de año nos regaló la desaceleración del sector, por ejemplo, automotriz, la parte de maquinaria y equipo, que están muy vinculados con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en aquel país? 4 meses con tasas negativas ya. Es decir, la parte interna que describía Pedro ahora también se empieza a asociar con esa... Porque hasta antes de este fenómeno, las exportaciones habían sido uno de los factores que estaban rescatando, digamos, parte del crecimiento. Hace un año el sector industrial de Estados Unidos crecía alrededor de 3-4%. Hoy está cayendo alrededor de 1%. Okay. Pero además hay otros socios económicos importantes de México, como Alemania, que tiene 14 meses en su parte industrial de caída. ¿Esto qué provocó? Esta debilidad industrial, que además estuvo mal diagnosticada, porque ni los criterios de política económica del 2020 lo tienen, como no lo tuvieron los del 2019. Entonces, esa inercia va a continuar. Pero eso se vinculó al sector servicios. Hoy lo que nosotros vemos es que en la parte de comercio, sobre todo el comercio al por mayor, que es el de las empresas, tiene también meses con retrocesos. Pero paradójicamente, sectores de servicios como salud, educación, vienen con tasas negativas. También lo estamos viendo en algunos elementos del gobierno, por ejemplo. Y esto al final del día contagió el mercado laboral. ¿Qué ocurrió en el mercado laboral? El IMSS nos dice en diciembre se pierden más de 380,000 empleos, de empleos formales, lo cual implica que en los primeros 13 meses del sexenio, es decir, contemplando desde diciembre del 2018, lo que se tiene de generación neta de empleo es negativa, menos 36,000 empleos. O sea, hay menos empleos a diciembre de los que había cuando empezó la administración. Efectivamente. ¿Eso qué implica? Cuando revisamos las cifras de consumo, a pesar de que llegaron remesas en una cantidad histórica, a pesar de que mexicanos sacaron de sus fondos de retiro 12,000 millones de pesos, a pesar de los programas de apoyo social, el consumo privado de nuestro país hoy crece a tasas de 1%, cuando el promedio de los 18 años previos fue de 2.3%. Y esto lo que nos está diciendo, el consumo ni siquiera alcanza a reponer en estos momentos el crecimiento de la población. Por puro crecimiento de la población tendremos que estar viendo consumos de 1,5, de 1.2. Y esto lo que nos está planteando es, la economía mexicana en 2009 pasó del estancamiento a la desaceleración a una recesión que el problema es todavía no se admite. Ok, Alfonso. Pues yo creo que estamos en un proceso donde la economía tiene una expectativa de transformación que no se ha cumplido. Entonces, ¿qué quiere decir? Economía con la política va de la mano. Y finalmente lo que estamos observando es esta trayectoria de cambios, ¿no? Y los cambios no están a la vuelta de la esquina. Y yo creo que hay un comportamiento de precaución de muchos agentes. La situación nacional tampoco ha ayudado a desarrollar e implementar la política que se propuso. Y me parece que vivimos una economía en transición, ¿no? De un régimen que viene saliendo del neoliberalismo a algo que va a ser distinto, pero que no alcanzamos a vislumbrarlo, ¿no? Las nuevas características de esta economía. A eso iba, Alfonso. A ver, se ha dicho que una de las razones que explica, insisto, han dicho, y para que ustedes lo revisen, que uno de los factores que explica esta desaceleración o esta contracción pasa porque en los primeros años de gobierno hay un menor crecimiento que en los años anteriores. Entonces se pone el ejemplo que con Fox, que sí fue menos 0.4, que sí luego con Calderón sí hubo crecimiento, pero menor del que traía antes el sexenio anterior, en fin. ¿Periodo de adaptación? Y entonces es uno de los... Aunque ya después hay quien dice, sí, pero coincidió con desaceleración de Estados Unidos y aquí no había eso. ¿Qué factores ven ustedes que explica este fenómeno del que han estado hablando de pérdida de empleos? Y pregunto, si el tema de la confianza o de la falta de claridad sobre las reglas es lo que explica, o si es una cosa más profunda, porque ya, como sea, pasaron 14 meses desde el inicio de la administración. O sea, yo no sé si a estas alturas sigue siendo un tema de no saber de qué va, o ya saben de qué va, y porque saben de qué va, es que no les convence.
que creo que son dos escenarios diferentes. Yo creo que falta confianza, ¿no? Me parece que, sobre todo el sector empresarial, creo que están esperando señales diferentes para poder hacer inversiones. Me parece que ese es el tema sustantivo. Pero a ver, es que porque a mí siempre me ha generado esta duda. Cuando alguien dice, no es lo que tú estás planteando, pero hay quien ha dicho, los empresarios incluso no quieren que le vaya bien al gobierno y por eso retienen sus inversiones. Por razones políticas, no por razones de negocio. Pero puede ser un sector nada más. Y yo pensaría que los No empresarios, entendiendo que además los empresarios son una cosa donde hay desde el que tiene la papelería hasta el gran empresario transnacional, o sea, es muy diverso, no están peleados con sus utilidades ni con el negocio, y que cuando ven oportunidad de hacer negocio le entran. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que ese inversionista no tenga esta confianza? Yo creo que faltan señales claras, ¿no? De decisiones más contundentes para el sector productivo. Creo que esta transición de una economía a otra tiene que tomar la política al mando de las decisiones, ¿no? Entonces, pasar de la retórica a los hechos. Yo tengo la impresión de que tendríamos que empezar por reconocer que desde la segunda mitad del 2018, la economía mexicana ya empezaba a seguir una trayectoria claramente descendente. O sea, desde la elección, digamos, presidencial. Terminando la elección presidencial, la economía mexicana empezaba a crecer a un ritmo cada vez menor y es consistente, digamos, cuando esto lo vemos desde una gráfica. Pero ¿qué fue lo que hizo que se acelerara esta trayectoria a la baja? Yo diría evidentemente que estas señales que recibió, por una parte el empresario y por otro lado el consumidor, que lejos de darle certeza, certidumbre y confianza, lo obligaron a poner en pausa a uno los proyectos de inversión y al otro las decisiones de compra de bienes y servicios. Esto de que se creó un ambiente poco estimulante para las inversiones tiene que ver mucho con lo que los empresarios señalan y señalan bien, en mi opinión, que es la falta de certeza sobre el cumplimiento de los contratos previamente establecidos. El ejemplo del aeropuerto, el ejemplo de los gasoductos, creo que marcaron perfectamente bien la manera bajo la cual los empresarios veían que se tomaban decisiones desde el poder y para la sociedad en su conjunto, y particularmente para la realización de obras de infraestructura muy importantes, donde se habían comprometido recursos de inversión importantes y donde se esperaban también tasas de retorno y de rentabilidad también relevantes. Y cuando esto ocurre, y el empresario se da cuenta de que la trayectoria que se seguía, por lo menos en dos proyectos de infraestructura muy relevantes, comienza a ser alterada por decisiones desde el poder, bueno, pues lo primero que hacen es poner en pausa aquello que habían previsto originalmente invertir, y esto se va retroalimentando con la desaceleración de otros signos vitales de la economía mexicana que terminan de agregar elementos adicionales a la pausa inicial para convertir lo que era inicialmente voy a esperar unos meses a ver cómo evoluciona el ambiente para los negocios, mejor me espero a ver de qué tamaño viene la recesión en la economía. A ver, ¿y tú coincidirías, José Luis, entonces en que es un tema en parte, ahorita vamos a ver otros factores, pero en parte de pérdida de confianza o de desconfianza sobre las condiciones del juego o sobre la transición política? ¿O qué peso también tienen condiciones objetivas, es decir, la inversión pública, el tema de marco legal o nuevo marco legal que se esté proponiendo? Porque parecería que si entonces es un tema de confianza, pues tantos anuncios que han hecho con los empresarios diciendo van a invertir ahora 10,000 millones y ahora van a invertir, pues entonces que sí va a pasar. ¿Por qué no pasa? Mira, yo creo que al final del día ninguno de estos elementos es excluyente y yo creo que todos forman parte de este rompecabezas. El punto aquí me parece es encontrar en dónde están los pilares de este freno. Yo creo que hay un tema aquí no de política económica, hay un tema de economía política. Hay un cambio importante en la visión de cómo se quiere manejar desde el Estado la economía. Yo creo que el presidente ha sido muy claro, es la separación del poder económico del poder político, lo ha dicho. Y a mí me parece que lo que instrumentó en la primer parte, en el primer año de su gobierno fue justamente mandar señales muy claras de esa separación. El freno del aeropuerto contra toda la lógica financiera y económica que se hizo es una señal política clarísima. El freno del tren México-Toluca es otra. Al final del día hay un mensaje de decir, no voy a financiar con recursos públicos obras que tienen indicios de corrupción o de malos manejos o de que van a favorecer a grupos de interés. Y eso yo creo que es un elemento de economía política que sí se debe tener muy claro. Hay una nueva visión del Estado sobre cuál va a ser su papel. ¿Y cuál va a ser su papel? Por un lado, primero los pobres. Es decir,
el gasto social. Hacia allá se van a asignar recursos. Segundo, sí hacia obras de infraestructura. Este año se están empezando a liberar algunos de esos proyectos, pero aparentemente con otra lógica. Y un tercer elemento, una reconfiguración de la administración pública que lo están intentando hacer. Y el punto aquí, el segundo que yo pondría es, eso no implica que los cambios en la administración pública sean los mejores posibles. Es decir, yo creo que sí hay un elemento en donde no es nada más el aprendizaje, sino también probablemente que las decisiones que se están tomando, algunas no sean probablemente las más acertadas para este momento. Y eso al final del día tropezó con algo más. Estas decisiones vinieron a confirmar en cierto grupo de inversionistas, los que son capaces de mover mayores recursos, la necesidad de cautela. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, y lo dijo la presidenta del Consejo Global de Empresas Globales, de que les estaba costando mucho trabajo convencer a sus empresas matrices de invertir aquí. Si hoy nosotros vemos la composición de la inversión extranjera directa, lo que vemos es que la parte fundamental es reinversión de utilidades. Es decir, los beneficios que obtienen por operar en México es lo que está haciendo... No es que estén trayendo nuevas inversiones. Entonces, al final del día hay una decisión tomada desde fuera de cautela, invierte lo que estás obteniendo de utilidades. Aquí adentro, ¿qué pasa? Al final del día, la inversión privada, que es el motor de la economía mexicana, si bien está pulverizada de los micronegocios hasta las grandes empresas, hoy, con datos del INEGI, 0.22% de las empresas del país generan el 46% de los ingresos de la economía y pagan el 56% de las remuneraciones. Es decir, en el momento que se mandaron estas señales de separación, ese 0.22% frenó la economía por una decisión muy racional. Es decir, si vamos a cambiar el papel del Estado y de la relación con el sector privado, necesito conocer esas reglas. Y entonces, por más señales de buena voluntad de que haya acuerdos para la inversión privada, que haya nuevos gabinetes económicos, lo importante ahorita me parece es cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Ok. Miren, vamos a hacer un primer corte, si me lo permiten. Y regresando vamos a revisar otro factor que se dijo mucho, que era la incertidumbre por el TEMEC. Ahora ya hay TEMEC. Y parece que no termina de destrabar el asunto. Y vamos a platicar también de, en este escenario, qué está pasando en lo internacional para este 2020, desde el coronavirus a la elección de Estados Unidos, en fin, variables que están ahí para ver cómo pueden impactar en nuestro país. Si les parece, eso lo revisamos regresando a esta pausa.